Todo esto es una película llena de enredos, giros de trama, viajes en el tiempo, lo suficientemente grandes para guardar el secreto de un hombre que perdió a su madre en un accidente que nunca superó, y de cómo una familia se destruyó a través del tiempo, pagando el precio de esa misma tragedia sin siquiera saberlo. ¿Quieres saber el secreto? Quédate y te contamos. Hoy les ofrecemos... Ellie pasa tiempo con su hermanastra Anna. Ella pregunta si dormirá esa noche en casa. Lleva un mes peleada con su madre y desde entonces se salió de su hogar. Pasa las noches con una amiga para tener un techo donde resguardarse. Ellie quiere ignorar el tema siempre que pelea con su madre y siempre que lo hace es algo que le duele. En ese mismo instante van en un bote para llevar a Anna a casa. Anna le cuenta que en clase una compañera le contó a todo el salón que hace poco encontró lobos en Caddo Lake, a lo que la maestra le responde que es imposible, ya que Caddo Lake funciona de manera diferente a lo que tú y yo estamos acostumbrados. A este tipo de pueblos se les conoce como bayous. Y de hecho, el pueblo donde se grabó la película literalmente se llama Uncertain, Texas, donde la gente vive en casas flotantes. Y sus calles reales son canales llamados bayous, los cuales están conectados a un sistema de presas donde el ejército controla el flujo del agua. Durante temporadas hacen que los canales se desborden de agua para que después puedan drenar masivamente el agua hacia los ríos cercanos, dejando canales o calles secos. En la película es más exagerado, pero entiendes la idea. ¿Por qué es imposible que haya lobos en Caddo Lake? Biológicamente, Caddo Lake es un umbral boscoso. Un lobo no puede cazar ni mantener cachorros en un entorno completamente inundado. Los lobos fueron erradicados de esa zona pantanosa de Texas hace casi un siglo. Por eso la maestra de Anna sabe que es imposible que haya lobos, pero ya verás por qué te cuento esto. Llegan a la casa y... Vamos por partes, ya conocemos a Anna y a Ellie y ahora ya también tú conoces la dinámica que hay en Caddo Lake. Pero aún tenemos dos personajes muy importantes por presentar. Paris trabaja limpiando y arreglando las tuberías subacuáticas de la presa y los canales de Caddo Lake. Hasta este momento de la película siempre lo veremos como alguien retraído, introvertido y muy solitario. Que no es para menos. Hace unos años, él y su madre viajaban por un puente en Caddo Lake, sufriendo un accidente que los llevó a estrellarse con las barreras de seguridad del lugar, llevándolos a parar en el río. En el impacto, él y su madre sufrieron un golpe que los dejó inconscientes, estando debajo del agua. Solo Paris logró reaccionar pocos segundos después del choque. Como pudo, intentó sacar a su madre del auto. El oxígeno se les acababa y simplemente no pudo. Esa misma tarde, su madre perdió la vida, dejando a Paris con el dolor y el trauma del accidente. Y la pregunta que no salía de mi cabeza estaba ahí sin responder. ¿Cómo carajo ocurrió el accidente? Es muy fácil pensar que fue un mal día, los frenos fallaron, pero no, esas son respuestas vacías y sin evidencia. La verdad es más complicada que eso. Recuerda esto porque será más importante en unos instantes. Además de revelarte el secreto escondido que destruyó una familia a través del tiempo. Ya en el presente, nos encontramos con Paris y su padre en el mero día del aniversario luctuoso de su madre. Él quiere que Paris asista al aniversario. Habrá muchas personas preguntando por él, dice su padre. Solo quieren saber cómo estás, exclama el hombre. Paris insiste en oír y aquí menciona a... Ya quizá ni siquiera vaya. Paris corta la conversación de tajo. Llegan al lugar y a lo lejos la ve. Tímido y curioso, asustado. Al parecer ella es su expareja. Tras el fallecimiento de la madre de Paris, nos cuentan que simplemente la empezó a alejar tanto que terminó la relación y con ella mudándose a Houston, viniendo únicamente al aniversario luctuoso. Paris quiere acercarse, pero sin más, se retira. Al poco tiempo lo vemos aún en su camioneta observando una libreta detalladamente. Si te fijas, tiene escritos diferentes años. También recuerda esto, prometo que todo tendrá sentido. Y en la libreta vemos frases como golpe en el lado izquierdo de la cabeza, orejas o no pudo hablar después de una convulsión durante una hora, evidenciando así que su madre padecía de alguna enfermedad que le provocaba convulsiones espontáneas. Pero Paris no lo ve así, no lo cree así. Lo vemos en su camioneta porque está esperando a que el médico que le daba consultas a su madre salga de trabajar. Doctor Mitchell, oiga. Paris lleva consigo la libreta de su padre donde anotó todo lo que le sucedía en los episodios de convulsiones de su esposa. Paris se lo muestra. El doctor, notoriamente abrumado por el chico, ya que no es la primera vez que lo busca fuera del trabajo, le dice que su madre solo fue un caso crónico de epilepsia mioclónica, lo cual es un término bastante complejo para alguien que no es doctor. Por eso investigué. Y según esta página son crisis convulsivas mioclónicas que suelen empezar alrededor de la adolescencia.
Puede tener breves sacudidas o tirones musculares en la parte alta de los brazos, los hombros y o el cuello. Yo desconocía al respecto del padecimiento. Si conoces a alguien que le pueda ser de suma utilidad este tipo de información, y está en ti compartir la información, dejaré el link de la página en la descripción de este video aquí abajo. Yo no soy médico, pero por lo que leí está dedicada para padres. Seamos empáticos e intentemos apoyar en lo que podamos. Paris argumenta que todos los signos del padecimiento no encajaban en su totalidad con la situación de su madre. Él está seguro que fue mal diagnosticada. Argumenta que a ella le sangraban los oídos, dice no haber encontrado ni un solo caso parecido, y desesperado el doctor le dice: Lo que ocurrió en ese puente fue algo terrible. Paris aún insiste que no concuerda el diagnóstico. Antes del choque ya tenía 6 años sin sufrir una convulsión. El doctor insiste aún más que hay cosas en el cerebro que aún nadie entiende. Resignado, Paris se disculpa y se retira. Camino a su casa se detiene y la ve a ella. Es su ex. Sorprendido de verla, intenta charlar con ella. Al parecer no regresó de Houston únicamente por el aniversario. También falleció su abuelo. Él le da sus condolencias. Ella le afirma que regresará a Houston mañana. Paris, dolido, intenta seguir con la charla. Ella le sigue el rollo y asoma la cabeza a una construcción sin terminar. Paris lo nota y le dice que no ha trabajado en ella. Se dirigen a la casa, la madera está podrida, el terreno descuidado y eso no le extraña a ella. Todo el tiempo que he hablado de ella no he mencionado su nombre. No es por grosero y de hecho no es hasta mucho tiempo después en la película que nos revelan su verdadero nombre. La película se esfuerza demasiado por no mencionarlo antes de tiempo. Y le seguiré el juego hasta que llegamos al clímax de la película. También recuerda esto, será importante más adelante en la trama. Cambiamos de escena y ahora estamos en casa de Anna. Se encuentran en una comida familiar. Todo el mundo es pariente de Anna y su padre, pero no de él y... Espera, aún te falta conocer a un personaje muy importante. ¿Recuerdas que te mencioné a la mamá de Ellie / madrastra de Anna? Pues ella es Celeste. Tiene una dinámica complicada con Ellie. Ella le comenta que quiere graduarse un semestre antes del bachillerato. Celeste la felicita. El único detalle es que los padres de Ellie deben firmar un documento aprobando la decisión. Celeste, incómoda, dice que lo hará Daniel, el padre de Anna. Ellie dice que no se puede ya que está registrada legalmente como Elizabeth Lang. Por ende debe pedir el acta de defunción de su padre biológico. Aquí te puedes perder, así que déjame explicarlo mejor. Ellie menciona que necesita el acta de defunción de su padre. Ya lo investigué. Un desaparecido, tras 7 años, asumen que falleció. Celeste se muestra harta de inmediato. Quiere que por favor Ellie pare de mencionar a su padre. Molesta, aclara que si quiere que firme el documento dejará que Daniel lo haga. Resignada, acepta. De regreso con Paris lo vemos con a quien ahora llamaremos E, por conveniencia del guion y de la trama. Claramente se divirtieron más allá de la charla. E está contenta de volver a recostarse en su pecho y Paris en paz con poder volverla a ver tan cerca de él. Toma valor de donde puede. Me gustaría decirte algo importante. Se disculpa por haberla alejado de él tras el accidente de su madre. Sabe que ahora tiene una vida en Houston y no debería meterse. Además, lo que pasó siempre va a ser parte de ti. Pero no fue tu culpa. Termina diciendo que no la vuelva a alejar, culminando con Paris prometiéndolo. Ellie buscaba junto con Anna esa maldita acta de defunción. Por más que acepte a Anna en su vida, le cuesta demasiado hacerlo con Daniel. Su madre explota. La corre de la casa, se sube al bote, Daniel alcanza y... Vuelve pronto, regresa mañana a desayunar. Mientras tanto, Paris y se despiden. Su perro corre al lago, Paris lo sigue. Ellie se atora en las raíces del pantano, sin poder moverse. Paris encuentra a su perro ladrando y en eso ambos respectivamente escuchan... El sonido se va. Ellie ahora solo escucha pisadas y en eso... De la nada ve lobos. Y así como si nada, la película cambia de escena y ahora estamos en casa de la amiga de Ellie, donde ha pasado los últimos días durmiendo con tal de no ver tan seguido a su madre. Le cuento a su amiga muy extrañada sobre los lobos. Ambas saben perfectamente que no puede haberlos en Cado Lake. Piensan que a lo mejor alguien debió dejarlos por ahí o estaban de paso, pero no. Otra vez, esas son respuestas vacías, sin evidencia, y la verdad siempre es más complicada que eso. Necesitamos un poco más. A la mañana siguiente vemos a Ellie recibiendo una llamada de su madre. Paris trabaja. Necesitan quitar una tubería que atraviesa una muy pequeña isla. El bote deberá rodear el lugar. Paris adentra. Estresada, Ellie va en bote lo más rápido que puede, ya que Anna desapareció de la casa. Velozmente ata el barco al muelle. Entra a la casa. Nos damos cuenta de lo tenso del ambiente. Celeste está al teléfono hablando con la policía. En eso entra Daniel tras haber preguntando a los vecinos si la vieron, pero nada. Irán a buscarla en bote y en eso... ¡El bote, Ellie! ¡No estaba afuera! El bote mágicamente desapareció. Estresado, furioso, Daniel pregunta dónde lo dejó. Ellie jura que acababa de dejarlo en la orilla.
Corre, no hay nada. El primer pensamiento de sus padres es que Anna se fue con Ellie tras la pelea, pero no. Ellie está asustada. Alguien se lo llevó. No puede. Paris busca dónde termina la tubería. Hay demasiada estática, no puede comunicarse con su compañero, se adentra más entre los árboles y en eso... Paris, asustado, ve su mano. Está temblando. Su primer pensamiento es que está por tener una convulsión, y es entonces cuando su compañero lo encuentra. Paris está en shock, está asustado, perplejo. Se pregunta si heredó el padecimiento de su madre. Su compañero lo activa. Le dice que por favor revise abajo del bote. Algo se atascó y no puede moverlo. Paris, aún temblando, mete la mano y saca... un collar. Paris lo observa detalladamente, porque sabe de quién es. Entre tanto, la policía acude por fin a la casa de Celeste y Daniel, preguntando características, vestimenta de ese día, fotos de Anna, ya que armarán un equipo de rescate y búsqueda con voluntarios del pueblo. Necesitan mostrar cómo es Anna para que el resto sepa cómo es y entonces facilitar su avistamiento, ya que también deberán cubrir los miles de metros que hay en todos los ríos, pantanos y lagos inmensos de Caddo Lake. Celeste, triste, sale de la habitación. Daniel, aún más molesto, pide que por favor den inicio a la búsqueda. O alguien se la llevó o está herida y sola, dice él. Paris llega a la casa de su padre buscando entre las cosas de su difunta madre. Mientras tanto, Ellie y toda su familia, más todo el pueblo de Caddo Lake, buscan a Anna. A la par, Paris lleva en bote a E. Le enseñó ambos collares dirigiéndose a la isla de antes. Paris necesita mostrarle cómo de la nada esto pasó. Paris describe que durante el suceso dejó de escuchar y exactamente donde había pisado estaba seco. Ahora el fenómeno no está pasando. Anochece y al parecer ya encontraron el bote que mágicamente desapareció en la orilla de la casa de Anna. En él está el chaleco salvavidas de Ellie, pero no el de Anna. Los oficiales explican que encontraron el bote y el chaleco flotando muy lejos del lago principal de Caddo Lake. Las horas pasan y ahora estamos con Paris y E en su camioneta, explicando el fenómeno de la pequeña isla. Culmina diciendo que así como si nada, también su mano le tembló. E asume que entonces heredó el padecimiento de su madre. Paris dice que en el momento sintió a su madre como si estuviera allá afuera, que su episodio del momento coincidían con los usuales de su madre. Ahora vemos las siguientes situaciones. Por un lado tienes a Paris y a E bajo su propia dinámica, incluso con Paris empeñado en resolver el tema de su madre. Y por otro lado tenemos a Celeste, Daniel y Ellie desesperados por encontrar a Anna, y ahora, con ellos, todo el pueblo de Caddo Lake buscándola. Y de pronto pasan estas cosas sin conexión y raras, así sin contexto, sin más. Y podría seguir contándote escena por escena para ver cómo se desenvuelve la película. Pero ¿recuerdas lo que te pedí que no olvidaras y que sería más importante en unos instantes? Pues llegó el momento, creo que ya llevamos suficiente contexto para saber qué carajo pasa. Vamos por partes, ¿recuerdas esto? Vamos a resolverlo. La siguiente escena, Paris va a las oficinas de su trabajo, buscando registros de las actividades acuáticas de Caddo Lake en los años pasados. Saca la libreta de su padre que vimos anteriormente. Llega con E a su casa, demuestra lo que te acabo de mencionar, pero explica que su padre a partir de 1972 anotó cada episodio convulsivo de su madre. Muestra que según la lista en 1993 su madre tuvo 3 ataques. ¿Y qué más pasó en el 93? Durante el mismo periodo de tiempo, el nivel del agua de todo Caddo Lake bajó de manera abismal, dejando por completo al pueblo en sequía. Y también en 1972 el nivel del agua había bajado drásticamente. En el mismo periodo de tiempo su madre tuvo también ataques convulsivos. Lo ve extrañada. No cree en su totalidad lo que Paris explica. Sigue por encima del tema diciendo que entonces el padecimiento podría ser hereditario. Paris afirma que sí, podría ser verdad, pero jamás en ningún punto de su vida había tenido un ataque. Hasta ahora. Continúa diciendo que en esa parte de la isla donde se encontraba estaba seca. Y en su lógica coincidía con la situación de su madre. Paris nota que no le cree. Ella le dice que tal vez es un poquito descabellado la conclusión a la que está llegando. Y sí, básicamente dijo que si el nivel del agua de Caddo Lake bajaba al punto de dejar al pueblo enteramente seco o en sequía, era entonces cuando su madre sufría de las convulsiones. Y de hecho, en el momento del choque,
El puente en el cual se encontraban estaba próximo a la isla pequeña donde años después ocurrió el fenómeno que le pasó a Paris. Recuerda bien que donde justamente pasó estaba seco. ¿Y qué pasó? Empezó la convulsión, por ende Paris sí tenía razón. Ella fue mal diagnosticada, por ende lo que provocó el accidente fue una de estas convulsiones que fueron provocadas por aquel fenómeno. O sea que realmente su madre no tenía convulsiones mioclónicas, por ende no tenía ninguna enfermedad, dejándonos así con 2 pájaros de un solo tiro. A lo mejor no le ves mucho sentido a la explicación, pero déjame desarrollar más. Ahora, mientras toda la situación de Paris sucedía, Ellie encuentra a Celeste llorando en el cuarto de Anna. Observa sus pertenencias y Ellie le pregunta si cree que Anna regrese. Celeste responde que no lo cree. Ellie se molesta. Que papá no haya regresado no significa que con ella pase lo mismo. Celeste no tolera la comparación. Él se fue, Ellie, afirma Celeste. Celeste afirma que él la dejó por alguien más, lo sabe porque vio a la otra. Describe que en el momento ella la atacó a golpes, Celeste se defendió y a la otra supuesta pareja de su padre notó que una Ellie recién nacida estaba ahí. La chica escapó y mientras lo hacía, Celeste le gritó que le contara al padre de Ellie sobre la existencia de su hija. Después de eso, Celeste y Ellie jamás han vuelto a ver a ese hombre. Y ya verás por qué te cuento esto. Ellie destrozada sale de la casa en busca de Anna y es justo aquí donde te pido que más pongas atención. Pasa horas buscándola, llegando hasta el anochecer. Se atasca, Ellie baja del bote, camina y... No tenía mucho tiempo en el que había llegado la noche y entonces pasa esto. A los pocos segundos ya está amaneciendo. Ellie, súper sacada de pedo, se pregunta cómo pudo amanecer tan rápido. A lo lejos ve a un hombre con su propio bote, pide que la lleve a su casa. Por el momento decide ignorar el hecho del amanecer espontáneo. Camina por el muelle, entra a la casa y... Ellie, ¿encontraste algo en el lago? Espera, sigue viendo. Es justo ahí cuando vemos que Ellie entonces había viajado en el tiempo. Al parecer retrocedió horas antes del mismo día. Ellie no lo cree al verse a sí misma llegando en el bote. Las acciones se repiten otra vez. La Ellie del pasado otra vez ata el bote al muelle y está a punto de entrar a la casa. Nuestra Ellie... ¿Ya pusiste algo? ¿No viste a Vale? No. Asustada sale corriendo, desata el bote y se larga, explicando entonces que el bote no había desaparecido mágicamente. Fue Ellie del futuro quien se lo había llevado. Y es entonces cuando Ellie también empieza a temblar, decide volver al lugar esperando regresar al presente o algo. Paris a la par también va hacia la isla y quiero que te fijes bien aquí. Están pasando por los mismos lugares, pero ¿cómo? Observa ese puente. Con Ellie está destruido, mientras que con Paris está completo. Además, vemos a Ellie en la tarde, mientras que con Paris está anocheciendo. Ellie sigue buscando, grita. ¿Ana? Paris escucha los gritos de Ellie. El único detalle es que se encuentran en el mismo lugar, pero no en el mismo tiempo. Fuerte. Déjate explico esto. A lo que yo he llamado fenómeno es en realidad una grieta temporal, una anomalía física que solo se activa en el corazón de Caddo Lake, o sea, en esa isla pequeña. Cuando el agua se seca por completo, si el pantano está inundado, la anomalía está sepultada bajo metros de agua. Pero si se drena, la grieta se abre, permitiendo a cualquiera que camine entre sus raíces y saltar décadas hacia el pasado o hacia el futuro. Paris, guiado por la obsesión de la muerte de su madre, camina entre el bosque seco en el año 1998. Al cruzar la grieta da un salto temporal hacia adelante al año 2022. Y tirada en el lodo entre los árboles, Paris encuentra a una niña pequeña, inconsciente y con hipotermia. ¡Es Anna! Paris no sabe quién es ella, no la conoce, pero la ve en peligro y no duda un segundo. La toma en sus brazos y corre desesperado hacia el hospital del pueblo. En paralelo, Ellie, que también cruzó la anomalía buscando a su hermana, termina desorientada en otra línea del tiempo, en el año 2005. Camina descalza, confundida, hasta que llega a un centro comercial. En el estacionamiento ve una camioneta con el collar que ya habíamos visto antes. Abre la camioneta, saca el collar y en eso... Te dio esto. Es mi collar. Es Desesperada por haber robado el collar que Paris le dio, la muele a golpes. Ellie presencia horrorizada la misma escena que su madre le contó horas antes. El momento exacto en el que la otra mujer confrontó a Celeste. Pero Ellie nota algo que su madre jamás había entendido. Ellie no estaba viendo el pasado de su madre. Ellie era la mujer que atacó a Celeste en el 2005. Pero la verdadera bomba explota en el hospital en el año 2022. Paris llega corriendo con Anna en brazos. Los doctores la reciben de emergencia. Paris exhausto y con la cabeza a punto de estallar por el cambio
depresión que siempre le provocaba la grieta temporal, camina por los pasillos y de pronto la ve. A lo lejos, una mujer camina apresurada hacia la habitación de la niña. Es Celeste, pero no la joven de todos los recuerdos de Paris. Es una Celeste del 2022, envejecida por el dolor y los años, o sea, la mamá de Ellie. Paris la mira en shock, no entiende nada. Para él, ayer mismo estaba acostado en el pecho de prometiéndole que no la volvería a alejar. La exnovia de Paris, la chica a la que llamamos durante todo el video, siempre fue Celeste. Paris no era una desconocida, era el padre biológico de Ellie. El hombre que supuestamente la había abandonado cuando era una bebé recién nacida. En realidad nunca se fue, nunca la abandonó, nunca quiso dejarla. Simplemente cruzó la grieta temporal sin saberlo, atrapado en una época donde no era la suya, dejando a Celeste y a su hija que simplemente no las quería, que las había abandonado. Pero no. Paris jamás huyó, estaba atrapado en el tiempo. Toda la tragedia de esta familia, la desaparición de Anna, el odio de Ellie hacia su madre, el trauma de Celeste por el abandono de Paris y la muerte de su madre, todo fue provocado por el mismo hombre intentando resolver la muerte de su mamá en el pasado. Donde un trauma terminó destruyendo a una familia a través de 3 generaciones. Por fin llegamos al final del video. Aún hay demasiadas revelaciones en las cuales no podrás ver en este video por cuestiones de tiempo. Además de que pienso que es mejor que las encuentres tú. De hecho, te recomiendo bastante que veas esta película por tu cuenta. Y ahora con lo que te expliqué te será un poquito más fácil entender lo que a simple vista no se ve de la película. Y yo espero que eso mejore tu experiencia al ver el final. En algún punto del video te conté que Paris llegó con Anna en brazos al hospital, pero eso no es cierto. De hecho, tendrías que ver la película para saber qué pasó realmente, porque lo que sigue a partir de ese punto de la película hará que esta sea tu película favorita. Paris pasó toda su vida obsesionado por saber qué pasó con su madre. No puede aceptar el duelo ni aceptar la tragedia. Y la ironía es que en toda su desesperación por resolver un misterio del pasado, se destruyó su presente y su futuro. Abandonó la casa que construía con Celeste, no estuvo presente para ver crecer a Ellie y causó un efecto dominó que fracturó a toda la familia. Si algo me llevo yo de la historia de Paris Lang, es que intentar cambiar o descifrar obsesivamente el pasado te condena a perder lo único que realmente tienes y vale: tu presente y a la gente que amas. Si quieres ver más videos como este, te dejo aquí arriba mi análisis de la película del Exorcista. Si no te convence y te gustan más las películas de psicópatas, te dejo aquí arriba también mi videoanálisis sobre la película Nightcrawler, los cuales ya puedes encontrar en mi canal. Suscríbete si quieres ver más videos como este, todos los martes a las 3 de la tarde. Y sígueme en mis redes sociales, me encuentras como Akera_NS. Yo soy Akera y esto fue